Bueno, seguimos. A ver, yo no quiero ser repetitivo, ni pesado, ni... Pero dejadme insistir. Mirad, muchas veces cuando salís de la facultad, una de las cosas que se dice típicamente, y más allá de que hayáis sacado el máster o no, es que eso suele decir que no tenéis ni idea de derecho. Y no es únicamente porque no sepáis rellenar un formulario de una demanda. Además, eso hoy en día es una gilipollez, porque se lo pides a ChatGPT y te hace la demanda. El punto es que hay una cosa, o hay un conjunto de cosas que no nos suelen enseñar en la facultad y que sí son determinantes para el desarrollo de un abogado, y no solo de un abogado o abogada. Y es que, claro, imaginaros que vosotros, no sé, os queréis dedicar al laboral, ¿vale? Pero que no tenéis ni idea de cómo están decidiendo los tribunales murcianos en materia laboral. Y esto os va a pasar. De hecho, a menos que tengáis a un compi o a una compi con más canas que vosotros o vosotras, vais a tener un problemón, porque vais a ir dando palos de ciego. Porque los tribunales adaptan, interpretan la ley de maneras diferentes. Lo que pasa es que suelen mantener criterios constantes y no todos están unificados por el Tribunal Supremo. No todo es jurisprudencia vinculante. A veces hay prácticas del Tribunal Superior de Justicia o de las audiencias provinciales o de los juzgados de primera instancia que incluso llegan a acuerdos entre las salas de primera instancia. Esto pasa entre juzgados de primera instancia para interpretar de manera conforme el derecho. Y claro, estáis fritos sin esto. Y esto normalmente se conoce estudiando los precedentes o estudiando la jurisprudencia. Por eso a mí me sorprende que... No me sorprende. Pero sí me preocupa que lo de leer sentencias es opcional aquí dentro. Que no pasa nada si no te las lees. Sacas la asignatura igual. De hecho, con muy buena nota. Os lo digo por experiencia propia. Yo también me saqué la carrera con notas razonablemente buenas sin leerme una sentencia. Pero es suicida. Yo os lo digo, yo que es suicida. Por mucho que nos hayan repetido en civil o en constitucional que la jurisprudencia es fuente meramente auxiliar del derecho, ¿alguien sabe por qué es esto? ¿Por qué la jurisprudencia es fuente auxiliar? Porque te puedes apartar de ella. Porque te puedes apartar de ella. Bueno, ya veremos si te puedes apartar de ella. De la del Tribunal Constitucional no está tan claro. De la del Tribunal Supremo, pero no sé si te puedes separar de la doctrina del Tribunal de arriba. ¿Del Tribunal Superior de Justicia? Sí, claro, pero por eso te puedes separar también de la ley, mientras lo justifiques. ¿Alguien sabe por qué es esto? Emana del poder legislativo. ¿Y qué tiene esto que... ¿por qué esto es relevante, Anas? Significa que estarían produciendo normas que las estarían haciendo los jueces. Y sabemos que los jueces deben ser la mera boca de la ley. Tienen que ser prácticamente autómatas, no necesariamente autómatas, pero dedicarse a aplicar normas previas y no a crear nuevas. Mirar, esto trae o presupone una determinada forma de entender la separación de poderes en nuestros ordenamientos jurídicos.
A nosotros nos han contado siempre en la facultad que según Montesquieu existe el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Uno crea las leyes, el otro las aplica y el otro las hace cumplir. Pero que entre estos tres poderes habría una separación funcional. ¿Qué quiere decir que la separación sea funcional? Que cada uno tiene sus funciones y que unos no interfieren con los otros. El judicial no puede interferir con el legislativo porque el judicial no tiene la capacidad de crear normas nuevas. El legislativo no tiene la capacidad de interferir con el judicial porque no tiene la capacidad de juzgar a nadie. Claro, si esto es así, ¿por qué nos va a preocupar los precedentes o la jurisprudencia? Si la jurisprudencia, los jueces, lo único que hacen es aplicar normas nuevas, normas previas. ¿Para qué estudiar los precedentes? O la jurisprudencia, si al final los tribunales lo único que dicen, lo único que hacen es aplicar las normas jurídicas. Porque es una trola eso tan jodidamente grande que os han contado y que me han contado y que nos han contado a todos. ¿En serio? ¿En serio os pensáis que el legislativo no interfiere con el judicial y el judicial no interfiere con el legislativo? Por favor, abrid cualquier periódico, o sea, de derechas, de izquierdas, de extremo centro incluso. Por supuesto que el legislativo y el judicial chocan, y chocan últimamente en este país todo el tiempo. Pero ¿cómo es esto posible? Esto es posible porque tal vez los jueces sí crean normas nuevas. Para el mundo anglosajón esto es una cosa obvia, porque tienen precedentes desde el año 1200, por lo menos. También interpretaron la separación de poderes de una manera diferente. No pensaron, dijeron, bueno, es que los jueces crean derechos. ¿Y el Parlamento qué pasa? ¿Que el Parlamento puede juzgar? Sí, en ciertos casos sí. De hecho, el máximo órgano de control, el máximo órgano judicial en el Common Law, en Inglaterra, ¿sabéis cuál era? La Cámara de los Lores, que era una cámara no representativa, pero sí una cámara de carácter legislativo, esencialmente. La Cámara de los Lores tenía que votar a favor de las leyes y era último tribunal, la Cámara de los Lores. Y claro, en el mundo anglo y especialmente en el anglo-americano tuvieron muy claro que la separación de poderes no iba a ser una cuestión de competencias, sino de checks and balance, pesos y contrapesos, porque pensaban que la única forma de controlar al poder es que hubiese otro poder que lo controlase. Por eso vemos también en la prensa que Senado de Estados Unidos, Tribunal Supremo y Presidencia de Estados Unidos a veces acaban, en términos técnicos, a hostias. Porque tienen muy claro esto. Lo que pasa es que esas hostias se ponen encima de la mesa y dicen, no, hay conflicto entre poderes. Nosotros, como no nos fiamos de los jueces, porque eran contrarrevolucionarios, decidimos que los jueces no iban a poder crear normas nuevas. La semana pasada saltó a la prensa el caso del Tribunal Supremo que había admitido a trámite un recurso del padre de una persona que había solicitado un proceso de eutanasia. Había aceptado a trámite el recurso presentado por el padre. ¿Sabéis qué dice la ley sobre quiénes están habilitados para recurrir una decisión de... ¿Qué familiares están habilitados para recurrir una decisión de eutanasia? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Y ha llegado el Tribunal Supremo y ha dicho, veamos. Mirad, decida lo que decida en este veamos, tanto si decide, no, mira, no hay norma expresa, no eres competente para presentar el recurso. O, pese a que no hay norma expresa, eres competente, en los dos casos se está creando una norma nueva.
Y esto no es que lo haga a veces, es que lo hace todo el puñetero tiempo. Todo el rato el Tribunal Supremo crea normas. Y no solo el Tribunal Supremo, los de abajo. Of course, por supuesto, también los de abajo. Así que, ojo, ojo, no os sigáis creyendo la cosa esta de que los jueces no crean derecho, porque ¿para qué estudiar entonces la jurisprudencia? ¿Para qué la Facultad de Derecho y los grandes despachos se gastan un jodido dineral, pero un jodido dineral, en bases de datos jurisprudenciales? Se chupan el dedo todos, son todos, con perdón, gilipollas. Como la gente no suele ser gilipollas, alguna razón habrá. La razón es que mediante precedentes, mediante jurisprudencia, se crea derecho, y a veces el derecho decisivo, el derecho súper importante. Hecha esta presentación en términos tan delicados y suaves, lo que tenemos que hacer es ir por partes. Para entender qué son los precedentes, vamos a proceder en 3 pasos. Vamos a analizar qué son los precedentes en cuanto a decisiones jurisdiccionales, qué son las rationes de accidendi y el obiter dicta, y la regla del precedente. Se me olvidaba mi programa. Bueno, nosotros hemos dicho que los precedentes son decisiones judiciales. ¿Sí? Pero cuidado que el término decisiones o decisión es un poco ambiguo. ¿Por qué? Hombre, en primer lugar, decisión, ¿qué quiere decir? Decisión es una actividad, ¿sí? Una acción, la acción de decidir. Pero claro, no decimos que los precedentes o la jurisprudencia es la acción de decidir. Es más bien el resultado de ese proceso de decisión. ¿Y cuál es el resultado de ese proceso de decisión? Pues en el fondo, un trozo de papel que pone sentencia. Que al final, si lo miramos desde el punto de vista más empírico, más naturalista, es un trozo de papel con cosas escritas. Así que para nosotros, en primer lugar, los precedentes van a ser sentencias. ¿Sí? ¿Solo sentencias? A ver, los tribunales toman algunas otras decisiones. Algunas otras decisiones judiciales. ¿A alguien se le ocurre cuál es? ¿O se acuerda más que se le ocurra? Autos y providencias, al menos. Pero a ver, esto puede sonar un poco raro. ¿Un auto puede ser un precedente? Efectivamente. De hecho, la construcción de la idea de relevancia constitucional o relevancia casacional no está hecha a golpe de sentencia, está hecha a golpe de auto. Autos justificados diciendo te admito o no te admito por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. De ahí es donde viene la doctrina de la relevancia constitucional y de la relevancia casacional. En Italia sucede 3/4 de lo mismo, prácticamente igual. Y en Argentina parecido. De hecho, la Corte Suprema vuestra utiliza sus propios autos citándose a sí misma para rechazar liminarmente o para aceptar. ¿Sí? Así que decisiones judiciales que sean sentencias, pero bueno, también autos y providencias. Judiciales. ¿Judiciales o jurisdiccionales? A ver, si a los de procesal les decís jurisdicción, ¿qué es la jurisdicción para los de procesal? ¿Es verdad?
Bueno, eso es tener competencia, tener jurisdicción. No, pero la jurisdicción en cuanto a competencia dicen, vale, eres competente por lugar, tiempo, materia. ¿Pero qué significa la jurisdicción? El orden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, por materia. Ya, pero eso es tener jurisdicción civil, jurisdicción penal. Puedo quitar penal civil y me quedo con el sustantivo jurisdicción, que es jurisdicción. ¡Uy! Se lo voy a decir al de procesal. Sí, como el poder de judicial esto, Decidir controversias jurídicas. ¿Sí? Decidir controversias jurídicas. Lo que pasa es que a los de procesal, en cuanto les nombras la palabra jurisdicción, es decidir controversias jurídicas por parte de órganos imparciales e independientes. ¿Vale? Si os ocurre algún órgano que no sea imparcial y que no sea independiente y que pueda resolver casos. Repito. Hola, buenos días. Abracito, no todavía. Está bien. Bueno. Órganos que toman decisiones judiciales pero que no son órganos judiciales. el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal. Bueno, pero el Constitucional sí es un tribunal, no formará parte del Poder Judicial, pero... Pero en esencia es un órgano administrativo. Hombre, no, administrativo no te diría. El Tribunal Constitucional te diría que es un órgano que está por encima de la administración, de hecho, que está por encima de todos los poderes del Estado. ¿Eh? Tribunal de Cuentas. Fiscalía. ¿Habéis entrado en la página del Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo entráis al CENDOG? ¿Sabéis lo que es el CENDOG? ¿Cómo entráis al CENDOG? ¿Directamente con vínculo al CENDOG o entráis a través de alguna página? Pones CENDOG y listo. Bueno, pues si pones buscador de jurisprudencia España, te va a salir no directamente la página del CENDOG, bueno, depende del buscador, no te va a salir, sino que te va a salir la del Consejo General del Poder Judicial o la del Tribunal Supremo. Y ahí, abajo a la izquierda, está el CENDOG. Abajo, al medio, está la jurisprudencia de la Fiscalía. ¿Cómo que jurisprudencia de la Fiscalía? Jurisprudencia de la Fiscalía, el conjunto de criterios constantes que ha venido manteniendo la Fiscalía. Pero si esto es así, entonces, ¿qué podemos entender por decisión judicial? Porque decir decisión judicial sin decir juez es un poco raro. En vez de hablar de decisión judicial, nosotros de lo que vamos a hablar es de decisiones jurisdiccionales. ¿Vale? ¿Queréis que ponga otra vez el aire? Joder, no os pronunciáis ni, vamos, cualquier día os veo ahogando y necesitáis ayuda. ¿Qué vamos a entender por decisiones jurisdiccionales? Pues mirad, para nosotros una decisión jurisdiccional va a ser aquella que califica jurídicamente, que atribuye una calificación normativa, prohibido, permitido, válido, inválido. Obligatorio, que se me ha olvidado. Atribuye una calificación normativa. ¿Pero a qué? Se dice, bueno, a ver, vamos por partes. Atribuyen calificación normativa. Prohibido, permitido, obligatorio, válido, inválido. Pero atribuyen calificación normativa ¿a qué? Hombre, este tipo de órganos lo que analizan son casos, hechos. ¿Sí? Juan mató a Pedro, Pedro robó
a Gabriel, este tipo de cosas. ¿Solo esto? ¿Solo esto? ¿Solo hechos? ¿Alguien dijo que no mientras se sonaban los mocos? ¿Algo más? Interpretan, ¿no? Interpretan. Hombre, pero interpretan para calificar hechos. ¿Hay algún caso en el que no se califiquen hechos en un acto jurisdiccional? El derecho, ¿Bla? ¿no? Se califica el derecho. ¿Y qué significa que se califica el derecho? La constitucional, ¿no? La norma está bien o mal Esperar creada. a los dos en estéreo funciona mal. Anas. Pues la norma está bien o mal creada, ¿no? Control de constitucionalidad en abstracto, no en concreto. Control de legalidad en abstracto. Control de compatibilidad con el derecho de la Unión Europea en abstracto. Así que no nos valen solo hechos, van a ser hechos o tipos de hechos, casos, tipos de casos. Bueno, pero alguien podría decir tipos de hechos, calificación de tipos de hechos. Esto es lo que hace el legislativo cuando crea una norma. Si creas una norma, ¿qué es lo que estás diciendo? Pues estás cogiendo un tipo de hechos y diciendo que están prohibidos o permitidos. Claro, necesitamos algún criterio para distinguir esto de la legislación. Y es que mirar. La jurisdicción pretende emplear normas. Emplear normas. Sí, claro, un tribunal, en cierto sentido, lo que pretende es aplicar normas previas. Y alguien podría decir, también el legislativo. ¿Por qué? Porque el legislativo aplica la Constitución. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que vamos a añadir? Con base en normas o que decide... Espera, vamos a ponerlo canónicamente. Decide con base en normas no solo procedimentales. ¿Sí? Claro, esto sí nos sirve para diferenciar a alguien que lleva a cabo funciones jurisdiccionales de alguien que lleva a cabo funciones legislativas. Lo que sabemos que no es una característica necesaria para hablar de que alguien está ejerciendo funciones jurisdiccionales es atribuirle imparcialidad e independencia. Nosotros vamos a admitir actos jurisdiccionales sin imparcialidad y sin independencia. Para nosotros va a ser una característica irrelevante. ¿Por qué? No porque no nos importe la independencia y la imparcialidad, pero no nos importa para hablar de precedentes. ¿Por qué? Porque sabemos que hay órganos como la Fiscalía, que no es independiente e imparcial. Ya, bueno, no, si es independiente, lo que tal vez no es imparcial. Bueno, da igual. Un órgano administrativo. A ti cuando te llega una multa, ¿qué es lo que tienes? Pues tienes a alguien en un despacho recóndito de algún edificio feo que te dice, multa. ¿Está calificando hechos? Está tomando decisiones, atribuyendo calificaciones normativas con base en normas no puramente procedimentales. Órganos administrativos, la Fiscalía. ¿Alguien más? ¿Se os ocurre?
¿Órganos consultivos? Yo no he dicho que tengan que ser decisiones dotadas de eficacia. Así que, Consejo de Estado. ¿Tenemos jurisprudencia del Consejo de Estado? Tenemos jurisprudencia del Consejo de Estado. ¿Alguien más? De notarios y... Dirección de notarios. Sí, del registros y notarios. Muy importante, súper importante en civil. Te veo con... ¿Te gusta el civil o qué? Vale. ¿Algo más? Eso entraría como administrativo, aunque sea independiente, pero cuenta como administrativo. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como esta puedes tener la del mercado de valores, las de comunicaciones, y así a tú. Todos los garantes en el ordenamiento jurídico italiano, todos estos órganos independientes, le authority, todas esas. Árbitros, no de fútbol. Árbitros jurídicos. Cuidado, los laudos arbitrales no es muy frecuente, pero los laudos arbitrales en ocasiones se citan entre ellos, especialmente cuando son laudos arbitrales internacionales. Ahí se citan, pero vamos, también en laudos de derecho de consumo y cosas así, en arbitrajes de derecho de consumo y cosas así. ¿De órganos legislativos? ¿Cabe hablar de precedentes de un órgano legislativo? Mirar, pequeño apunte de derecho constitucional comparado. Hay múltiples ordenamientos en los que el órgano legislativo tiene atribuida la competencia para juzgar a las más altas cargas del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, Perú tiene una facilidad para destituir por incapacidad moral, una calificación jurídica, a sus presidentes. Lleva 8 seguidos, así, de pim pam, pim pam, pim pam. Pero no solo, en Estados Unidos es el proceso de impeachment. Sí, en realidad lo conocemos. Claro, tú puedes alegar que en una decisión anterior de la Cámara se utilizaron determinados criterios para el impeachment, para decirle a la Cámara, oiga, no me juzgue de otra manera, júzgueme como... Claro, pero no solo esto, es que además se nos olvida que en nuestros órganos legislativos siempre hay órganos administrativos, y aquí estoy pensando especialmente en la mesa de la Cámara, que la mesa de la Cámara, no por casualidad, es un órgano por el que se pelean los partidos por estar. ¿Por qué? Porque es el que crea el orden del día y admite o no a trámite un montón de cosas. ¿Se puede hablar de precedentes de la mesa? Sí, claro que se puede hablar de precedentes de la mesa. Dale. ¿Se puede hablar de precedentes de órganos internacionales? Pues del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional. De hecho, en cierto sentido, también pueden ser precedentes las decisiones de tribunales de otros países. Hoy en día no tanto, pero al principio de su creación, el Tribunal Constitucional español citaba bastante al Tribunal Constitucional italiano y al alemán. ¿Por qué? Porque nuestras constituciones, alemana, italiana y española, son una copia de la otra. ¿Sí? La Weimar, que fue copiada por la de la Segunda República, que fue copiada por los italianos, que fue copiada por la alemana, y que después nosotros copiamos la copia de nuestra copia. ¿Sí? Esto es así. De hecho, los máximos tribunales de derechos humanos del mundo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos los más reconocidos, estos se citan entre sí, hasta el punto de que ha habido algunos autores que han empezado a hablar de un jus comune, de un derecho común internacional de los derechos humanos. Claro, si es que hasta sacan libritos de jurisprudencia conjunta y dicen, ¡ay, qué bien, hemos decidido igual! Están decidiendo igual, sí. Con lo cual, tú te puedes citar aquí a la Corte Interamericana de Justicia.
Otra cosa es que digan, esto es un argumento que vale, no va a valer lo mismo que si citas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero si dices que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Justicia han decidido exactamente lo mismo, dice, uy, entonces pesa un poquito más que si hubiese decidido solo la Corte Europea de Derechos Humanos. Precedentes tenemos, no por todos lados, no es que estén precedentes por todas partes, pero hay muchos más de los que nos pensamos y son relevantes para... ¿Los puedo alegar frente a un tribunal y que sea tenido en cuenta? Of course, por supuesto. Pero mirar, a ver, que no me quiero saltar nada. Hay que tener claro que no toda decisión judicial o no toda decisión jurisdiccional se convierte inmediatamente en un precedente. Para que una decisión jurisdiccional cuente como precedente, es necesario que cumpla algunos requisitos extra o que cumpla algunos requisitos. Como por ejemplo, pues hay un montón comunes a varios ordenamientos. Por ejemplo, algunos ordenamientos reservan la competencia para crear precedentes solo a determinados tribunales, al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional, mientras que hay otros que dicen, como por ejemplo la Corte Suprema Argentina, que dice que para que sea precedente tiene que haber un número mínimo de votos a favor, ¿vale? Tiene que haber un mínimo de votos a favor. Pero hay un criterio o hay una condición para que una sentencia cuente como precedente, que es, por decirlo así, de carácter conceptual, que da igual en qué ordenamiento nos encontremos. Y es que cualquier decisión jurisdiccional, para poder ser considerada como precedente, es necesario e imprescindible que contenga una norma general nueva. Claro, si tenemos una sentencia o una decisión, cualquier tipo de decisión, que únicamente se dedica a aplicar el derecho previo, el derecho preexistente, pues nadie va a llamar a eso precedente. Los precedentes son esas sentencias que parecen incorporar algo al ordenamiento jurídico, que hay una norma nueva. Bueno, pero ¿cómo podemos decir que una norma es nueva, realmente nueva? Mirar, un autor, bueno, sí, os lo he mencionado alguna vez, un autor muy famoso, Eugenio Bullillín, sostuvo que hay una norma nueva, se crea una norma nueva cuando esa norma no estaba previamente en el ordenamiento jurídico. Pero esto, aunque teóricamente cierto o brillante, es poco informativo. Por ejemplo, pongamos el caso de que llega la Corte Suprema, la Corte de Casación, y lo que hace es decir, mira, hasta hoy venía interpretando el artículo 12 de la ley hipotecaria de esta manera, pero a partir de ahora la voy a interpretar de esta otra manera. ¿Sucede esto en la práctica? Evidentemente, suceden los cambios jurisprudenciales. ¿Se ha creado una norma nueva? Recordemos, para nosotros las normas, aunque después criticamos esta concepción, para las normas, ¿qué son? Las normas no son otra cosa más que el producto
de la interpretación de los enunciados del legislador. Claro, decir que tenemos un cambio en el criterio interpretativo supone que hay una norma nueva. Bueno, pongamos que se interpretaba de la manera 1, lo que producía la norma 1, pero que en un momento determinado posterior se interpreta de la forma 2 y alcanzamos la norma 2. ¿Hay norma nueva? Mirad, uno puede intentar torturar a los jueces de las maneras más imaginativas que pueda soñar, y ya les digo que jamás de los jamases van a confesar que eso es una norma nueva. Lo que van a decir es que en realidad la interpretación correcta ha sido siempre la norma 2 y que la norma 2 está ahí desde que se pronunció el enunciado, desde que se creó la ley o la ley hipotecaria. Esto es, vamos a decir, discutible. Sin embargo, claro, es un poco raro decir que si era uno de los significados posibles del enunciado, es un poco raro decir que se ha creado una norma nueva. O si se ha creado una norma nueva, se ha creado en un sentido bastante específico y un poquito técnico. Nosotros sabemos que tenemos normas constitutivas y normas prescriptivas, dejamos de lado las técnicas, y que dentro de las constitutivas teníamos varios tipos. ¿Os acordáis? Dentro de las constitutivas vimos algunas, como por ejemplo las normas interpretativas. Ni idea, ¿no? ¿Cómo? ¿La sintética? No, esos son los conceptos de verdad. Enunciados que son sintéticos y enunciados que son analíticos. Los sintéticos porque se corresponden con cómo está el mundo fuera del lenguaje. Los analíticos porque son verdaderos por definición. No, yo os dije que hay normas constitutivas que tienen la siguiente estructura. Esto o X cuenta como Y. Si llevas a cabo ciertos actos, cuentas como que te has casado. Si acuerdo de voluntades, objeto lícito, causa lícita, cuenta como contrato. ¿Vale? ¿Ya nos suena de algo? Perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con la interpretación? Nosotros sabemos que la interpretación es el paso desde los enunciados a las normas. ¿Vale? Sabemos que puede haber cambios en la interpretación. ¿Y qué supone esto? Que en dos momentos diferentes se interpreta de diferente manera. ¿Bien? ¿Puede ser que llegue alguien y te diga: la interpretación correcta en realidad es la norma 3? A ver, si te lo dice tu profesor de Derecho, dices, pues vale. Si te lo dice el Tribunal Supremo, uy. Si te lo dice el Tribunal Supremo, ¿qué está haciendo ahí el Tribunal Supremo? ¿El Tribunal Supremo nos está iluminando? Mirad, el Tribunal Supremo no te informa de nada. No quiere contarte cosas, no quiere explicarte el derecho. No es su función. Para eso están las facultades de derecho, para explicar derecho. Cuando el Tribunal Supremo te dice la interpretación correcta es N3, lo que está haciendo es crear una norma constitutiva de carácter interpretativo, que te dice, toda vez que te encuentras con el artículo 12 de la ley hipotecaria, cuenta como. Así que, ¿cuándo nos encontramos con una norma nueva? ¿Cuándo una sentencia satisface el requisito de crear una norma nueva? Hombre, evidentemente, si hay una laguna y se está inventando una norma
como en el caso de los sujetos activos para el recurso frente a la decisión de eutanasia, ahí claramente. ¿Un cambio de interpretación genera derecho nuevo? Sí, en este sentido, en el sentido de que está creando una norma según la cual la interpretación válida del artículo 12 de la ley hipotecaria no es ni N1 ni N2, sino N3. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. ¿Sabéis cómo llamamos o cómo llama la literatura a esa norma general nueva? 242, ratio decidendi. Mirad, cuando hemos empezado a hablar de precedentes, lo que hemos dicho que eran los precedentes eran decisiones judiciales que puedes citar en casos posteriores para justificar tu decisión. O incluso hay algunos que afirman que los precedentes son decisiones judiciales vinculantes para casos futuros. ¿Pero qué pasa? ¿Que es vinculante toda la sentencia? ¿Desde el encabezado hasta la parte resolutiva? A ver, esto es muy raro. Desde luego que no es que sea relevante o vinculante la sentencia entera, sino únicamente una parte. ¿Qué parte? ¿La parte del fallo? ¿La parte dispositiva? Mira, en la parte dispositiva, si tenemos, yo qué sé, quien mate 15 años de cárcel, ¿cómo era tu nombre? Danilo. Danilo. Danilo mató, Danilo 15 años de cárcel. Parte del fallo, parte dispositiva, Danilo 15 años de cárcel. Sería extraño considerar vinculante para alguien más que Danilo esa sentencia o esa parte de la decisión. Desde luego podría darse el caso de que en un momento determinado haya una extensión de la cosa juzgada y, ¿cómo decir? Si descubrimos que Danilo mató junto a mí a la otra persona, pues digan, no, y Álvaro también 15 años, porque el acto fue el mismo, los dos dispararon a la vez el gatillo, qué sé yo. Pero entonces se dice que la ratio decidendi es... A ver, no hace falta saber latín. ¿Qué significa ratio decidendi? La razón de la decisión. La ratio decidendi no es otra cosa más que la razón de la decisión. Cuando se define ratio decidendi, al lado de decir que es la razón de la decisión, se suele decir o se suele acompañar con la expresión obiter dicta. ¿Qué significa originariamente obiter dicta? ¿Lo sabes? Dicho sea de paso. Aquello que ha sido dicho de paso. Aquello que has dicho de pasada, ¿sí? Pero que no es importante. No es la razón de la decisión. Es un comentario gracioso, afortunado o no, que has podido decir en la sentencia.
todo aquello que es ratio decidendi no es obiterdicta. Y si algo es obiterdicta, entonces es que no es ratio decidendi. Las definimos especularmente, de manera interdefinible. ¿Sí? Lo que pasa es que decir razón de la decisión nos lleva a algunos problemillas. Yo, si os fijáis, hasta este momento he hablado de norma, la norma, que es relevante, pero ¿es lo mismo una norma que una razón? Mirad, la literatura de los últimos de las últimas 4 o 5 décadas, o desde hace 4 o 5 décadas, se importó a nuestro al lenguaje jurídico una parte del lenguaje moral, que era un lenguaje que hablaba de las razones para actuar, las razones para tomar decisiones o las razones para cumplir las normas. De hecho, la profesora Carla Yuspa algo os contará de esto a las 8, si alguien se queda. Si no, nos iremos a tomar cervezas como... Pero entonces una razón para actuar no es lo mismo que una norma. Una razón para actuar, de hecho, es un hecho. Una norma, podemos tener dudas sobre lo que es, pero claramente no es un hecho, no es un evento del mundo. El acto de promulgación es un hecho. La norma es otra cosa, ¿sí? Pero entonces, ¿qué puede ser la razón de la decisión? Mirad, la razón de la decisión puede ser al menos 2 cositas diferentes. La primera de ellas es que consideremos que razón de la decisión hace referencia al argumento, al razonamiento. ¿Qué es un razonamiento o argumento? Bueno, 2 premisas de las cuales induces, que no deduces, induces una conclusión. ¿Sí? Esto es un razonamiento. Esto es un razonamiento. ¿Deductivo o no deductivo? Cualquier razonamiento parte al menos de 2 premisas. ¿Sí? Y a partir de 2 premisas llegas a una conclusión. Al menos de 2 premisas. Puede haber 7000 premisas. ¿Sí? Bueno, desde este punto de vista, la ratio decidendi parecería el razonamiento judicial. A ver, el razonamiento judicial, si es todo el razonamiento judicial, suena muy raro, porque entonces sería todo ratio decidendi. Raro, esto, raro. A ver, pongamos el ejemplo tontorrón. Quien mate 15 años de cárcel. Gabriel mató. Gabriel, 15 años de cárcel. Alguien podría decir, bueno, aquello que es vinculante no es toda la sentencia, sino el silogismo, el razonamiento final que permite al juez llegar desde una premisa normativa y los hechos al fallo, a la decisión. Pero esto tiene un pequeño problema. ¿Vamos a considerar ratio decidendi también Gabriel mató? ¿Gabriel 15 años de cárcel? Raro. El razonamiento entero es raro, muy extraño. Así que nuestra segunda opción va a ser decir que la ratio decidendi es únicamente... ¿Eso era una pregunta? No. Vale, no. La premisa mayor o normativa del razonamiento que justifica la decisión. Si os fijáis, esto ya nos devuelve a que la razón para la decisión sería una norma, no sería ya una razón. Pero es que además esto es reductivo. ¿Por qué? Porque si es
única y exclusivamente la premisa mayor del razonamiento, tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Vamos a llamar precedentes interpretativos a aquellos que fijan una norma interpretativa. Esto que hemos dicho aquí, cuando llega el Tribunal Supremo Constitucional o quien queráis y te dice la interpretación correcta del artículo 12 de la ley hipotecaria o de la Constitución o de lo que queráis es esta. Esta norma N3 que fija la interpretación correcta de la ley hipotecaria es lo mismo que la premisa mayor del razonamiento. No es lo mismo. Digamos que la norma interpretativa N3 justifica usar esa premisa normativa, pero no es lo mismo que esa premisa normativa, son dos cosas diferentes. Pero no es la única razón. Además, hay muchas veces que nos encontramos con normas generales en las sentencias que son consideradas ratio decidendi y que en absoluto constituyen la premisa mayor del razonamiento. Como por ejemplo, ponte que durante un proceso penal tienes una decisión del juez sobre la admisión de la prueba. ¿Puede constituir la norma que ha creado el juez, siempre que sea una norma nueva, la norma nueva que ha creado el juez, por ejemplo, inadmisibles los pantallazos de WhatsApp como pruebas en el ámbito penal porque son fácilmente manipulables? Luego la sentencia te dice, Juan, 15 años de cárcel. Pero claro, el juez mientras tanto ha creado una norma intermedia que está ahí en el profundo de la justificación que te dice los pantallazos de WhatsApp son inadmisibles como pruebas porque son manipulables. ¿Eso puede ser ratio decidendi? Pues claro, por supuesto. Si llega un juez y te dice que para la comunicación oficial de las partes vale tener un correo jurídico oficial y que te manden eso y que haya, sabéis que en los correos electrónicos se puede pedir acusa de recibo, ¿lo habéis hecho alguna vez? Que eso vale como comunicación a la parte. Esto es un cambio brutal y que puede estar en lo más profundo del fundamento de la sentencia y que la decisión a lo mejor es Paco 15 años de cárcel o Gabriel 15 años de cárcel y no tiene nada que ver con la premisa que justifica la decisión. Sí, tiene que ver, pero hay una cadena causal o una cadena argumental por el medio gigante. ¿Sí? No únicamente la premisa mayor. Pero con esto seguimos mañana. Perdón, una pregunta. ¿Alguien va a quedarse a lo de las 8? ¿Sí? ¡Oh, cuánta gente! ¡Madre mía! Vale. Saco entradas, entonces.